Jóvenes de segundo año, buenos días. Vamos a iniciar con nuestra ya última clase de literatura. Es dentro de toda la teoría que vamos a tocar, vamos a hablar de una obra muy bonita que después vamos a debatir y vamos a plantear algunas ideas, así que les voy a pedir que por favor observen el material que se les está enviando, ¿sí? Vamos a hablar sobre el romanticismo hispanoamericano. Mi romanticismo, hablar del amor sí, yo sé, pero es parte de romanticismo hispanoamericano, también hay romanticismo peruano, pero en este caso vamos a hablar del hispanoamericano y representante de este es Jorge Isaacs, con su obra María. Seguramente recuerdas porque ya lo habíamos trabajado, pero igual vamos a hacer un recordar, ¿sí? A ver, ¿en qué contexto se dio este romanticismo? Se desarrolla entre 1830 y 1860 durante la independencia. ¿Cuándo somos independientes? ¿En 1800? ¿Cuánto? 1821, muy bien, estás atento. Ya, muy bien. Entonces, durante esa etapa se da la etapa de la independencia. Esta corriente literaria ayuda a la consolidación de las nuevas naciones, es decir, nos ayuda ya a consolidarnos como país. Es original y tuvo influencia principalmente por la corriente romántica de Inglaterra, Francia y España. Recuerda que así como en Hispanoamérica, también peor en el Perú, la moda llega tarde, pues no. Entonces el romanticismo ya en Europa era un boom. Ya cuando pasó de moda, ya empezó a llegar recién, a Perú después todavía llega y se pone de moda, así como la prenda de vestir, por ejemplo. Ahorita lo que está de moda por allá va a llegar en unos 10, 15 o 20 años a Perú. Es el tiempo de demora. Entonces, la influencia que recibió el romanticismo hispanoamericano fue básicamente de Inglaterra, Francia y España. ¿Qué características presenta esta corriente literaria? A ver, nacional y popular. ¿Por qué? Porque pide que se exprese relativamente al pueblo o que hable del pueblo, cosas reales del pueblo, obviamente relacionado a la parte romántica. Culto a la libertad. El hombre acá busca ser libre, libre en cuanto a expresión con sus sentimientos, libre para ya no tener lo que antes se practicaba, ¿no? Que el padre podía elegir o tenía que elegir al esposo o a la esposa del hijo. No, ellos querían ser libres para poder escoger ellos mismos con quién pasar el resto de su vida. Entonces, por esa razón es que buscan culto a la libertad. Tienen un apego a la naturaleza, a las estrellas, al viento, al mar, porque es lo que los motiva a la parte de la libertad, a la parte del amor. Es la parte romántica en la que ellos llevan pues a sus amadas para poderles declamar poemas. No es ese enamoramiento como el de ahora que vamos a bailar reggaetón y por ahí que te conozco. No, antes la forma de enamorar era diferente, era a través de poemas, a través de canciones, a través de rimas, ¿no? Entonces, básicamente eso. Se da valoración al medioevo, es egocéntrico, es decir, se representa un representante heroico que prefiere lo sentimental antes que lo racional. Me dice, eso se sobreentiende porque es romanticismo. Sí, pues al ser romanticismo nos dejamos cegar por el amor y dejamos a la razón por un costado. Básicamente eso. Busca mucho el idealismo, el amor ideal, lo que tendría que ser, lo que te encantaría que sea, y en sus composiciones mezcla verso y prosa. Bien, ahora hablemos de los representantes. Tenemos tres fases dentro del romanticismo hispanoamericano. Tenemos el romanticismo
social, que está representado por José Mármol, el argentino José Mármol, con su obra Amalia, que fue publicado en 1851, y también por el argentino Esteban Echeverría, con su obra Elvira a la novia del Plata, que fue publicado en 1832. Se dice que es un romanticismo social porque inicia en 1830 hasta 1860 y esta se considera como la primera generación. Está sustentada en el pensamiento del liberalismo, es decir, social porque nos vamos a preocupar por ser libres. Enciclopedismo, la revolución industrial y las guerras, la independencia en América, asumen retos políticos también con el único fin de ser libres, para que ya no haya esos tabúes de repente yo darme la libertad de conocer y enamorarme de alguien, no, sino ya no, porque eso se consideraba un tabú, porque quien elegía a tu pareja eran tus padres, sea por conveniencia, sea por algún recurso económico. Entonces lo que ellos buscaban era libertad. Entonces iniciamos con el romanticismo social. Pasamos después al romanticismo sentimental, ya que ahí entra un poquito más el amor, que ya viene a ser el segundo periodo, que se desarrolla entre 1860 y 1890. Esta segunda generación determina una separación entre las preocupaciones políticas, es decir, ya dejamos la política a un lado, ya logramos ser relativamente libres a la primera, y ahora nos vamos a ahondar un poquito el romanticismo más puro, más sentimental, a través de la obra que intentan imponer, el reinado o del mundo subjetivo. En este caso, el máximo representante es Jorge Isaac, con su obra María, que ahorita te lo voy a comentar. Él es un novelista que nació en 1837, falleció en 1895, es colombiano. Su novela María es considerada la más representativa del romanticismo y es muy bonita y a la vez es pues triste también. Y ahora que te la cuenta la vas a poder conocer. Luego pasamos al romanticismo histórico, que en la cual vamos a tener como máximo representante a Domingo Faustino Sarmiento con su obra Facundo. Él nos va a hablar un poquito del pasado, ya nos vamos a hablar un poco del romanticismo actual, del amor puro actual, ya no vamos a luchar por la libertad, ya no, ahora nos vamos a ir a lo legendario, al pasado histórico. Hablando, por ejemplo, nos vamos a referir a Don Quijote con su amada Dulcinea, que como bien sabemos pues no existió, que él la alucinó, pero que él creía que sí, pues no, que era su amada. La exaltación a los sentimientos frente a la razón, porque básicamente de eso trata el romanticismo, el amor, la melancolía y el destino, la libertad y el individualismo. El artista es un ser superior al resto del mundo. La búsqueda de la soledad. Necesitamos libertad. ¿Libertad para qué? Para poder elegir a la persona con la que queremos pasar el resto de nuestras vidas. Recuerda que antes no podías elegir, sino eran los padres que por conveniencia, probablemente también por recursos económicos, qué sé yo, eran ellos quienes tomaban la decisión. Y finalmente hablamos de los conflictos sociales, que eran preferencia por los personajes marginados, pero libres, ¿sí? Como por ejemplo las piratas, las prostitutas, los mendigos, etcétera. Entonces hemos hablado tres tipos de romanticismo: el social, que básicamente nos pide ser libres; el sentimental, que ya nos despreocupamos de ser libres, pero nos preocupamos más por el amor, por el sentimiento; y el histórico, que nos recuerda cómo ha sido antes y cómo no queremos que se vuelva a repetir. ¿Listo? Muy bien. Otro autor, otro representante del romanticismo histórico, aquí está José Hernández Martín, con su obra Martín Fierro. Voy a contarte ahora la obra María. Espero que te guste.
así que lo vamos a hacer rapidito porque es una obra relativamente extensa, ¿ya? Todo sucede en una hacienda. La hacienda es llamada Cauca, en Colombia. ¿Listo? Efraín es el hijo mayor. Él es enviado por sus padres a Bogotá para culminar sus estudios. Y luego de 6 años él regresaría para reencontrarse con su familia, pues, ¿no? Y hospedarse unos 6 meses porque tendría que volver todavía. Le faltaba 1 año y medio, creo, para poder terminar su carrera. Entonces, luego volvería a viajar a Londres para culminar sus estudios de medicina. Efraín dejó a una niña llamada María, pues muy pequeña, pero ya cuando él regresó la encontró toda una señorita, pues, ¿no? Todos a la llegada de Efraín hicieron un gran festín y lo recibieron con gran alegría. Y dentro de esa recepción estaba María, que para entonces pues él se entera que ella había perdido a su madre a los 3 años de edad. Ella era hija del primo del padre de Efraín, llamado Salomón, que lastimosamente posteriormente pues también muere, y es el padre de Efraín quien se hace cargo de la pequeña. Durante la estadía de Efraín visita la hacienda, los cultivos y la maquinaria por curiosidad, y en la casa, como él estudiaba medicina, le gustaba contar historias sobre sus estudios, y le dictaba algunas clases a María sobre geografía, historia y cristianismo. Emma, hermana de Efraín, le dice que María había sufrido un ataque de nervios y que son las mismas afecciones por la que murió la madre de María. Entonces, él pidió un doctor personal para ella y con el tiempo logró mejorar. Efraín confiesa después de después de su estadía en casa, confiesa que está enamorado de María y se lo dice directamente a ella. Y da la casualidad de que justamente ella también está muy enamorada de él. Empezaron a salir y pasar mucho más tiempo juntos. En privacidad ya planeaban su futuro, su boda juntos, pero había un pequeño problema. Efraín tenía que regresar a Bogotá a terminar sus estudios y después de eso recién regresar para poder casarse con María. Antes que se vaya Efraín a Bogotá, su papá se enferma, pero logró mejorar. Y promete Efraín antes de irse de que ni bien termina su carrera, él regresaría para poder casarse con María. El 30 de enero estaba pactada la fecha para que Efraín pueda viajar. Efraín se iría a Europa por 1 año y medio y durante ese tiempo se comunicaría con sus padres y sobre todo con María a través de cartas. Pero en una de esas tantas cartas de idas y venidas, Emma le envía una carta a Efraín pidiéndole que por favor vuelva a Cauca, que es la hacienda, porque María estaba muy enferma y que podría morir, ¿no? Estaba muy grave. Y le pide que por favor regrese. Lamentablemente cuando él llegó, ella ya había muerto. María tenía unas trenzas súper largas, era común, ¿no? Y ella tenía unas trenzas súper largas, entonces se las había cortado y entre sus pertenencias se las había dejado, entre otras cosas, ¿no? Aparte de las trenzas, entre otros libros, y esto lo había dejado a Emma para que ella se lo entregara a Efraín. Él, con todas las cosas de María, desconsolado, caminó por todos los lugares que solía caminar con María y finalmente, sin darse cuenta, llegó a la tumba de María y es donde le da el último adiós, ya que no pudo estar con ella en sus últimos momentos. Básicamente de eso trata María. Espero que te haya gustado la obra. Aquí te dejo algunas imágenes en referencia a la obra y bueno, ya estaremos conversando posteriormente y comentando sobre esta obra. Bye.